Hola, buenos días a todas y a todos. Pues gracias por estar viendo este vídeo. Seguimos caminando y hoy vamos a recibir a Pushan Govin, que es terapeuta, facilitador de, entre otras cosas, respiración consciente, respiración, sexualidad, trauma. Y vamos a ir hablando justamente hoy de lo que es un trauma, de qué podemos hacer cuando sentimos que tenemos esos traumas y esas heridas adentro de nosotros y de nosotras y también de lo que igual deberíamos de evitar de hacer, porque creo que el trauma es un tema que igual muchas veces pues no está bien entendido y estoy súper contento de acoger al que fue mi terapeuta, luego mi profesor y un poquito más ahora amigo. Ushan, gracias por estar aquí. Bueno, no sé si quieres añadir algo sobre quién eres. Bueno, lo primero, agradecerte, Diego, la invitación y sí, hemos manejado muchos niveles, terapeuta y amigo, ¿no? Porque la verdad es que valoro el tenerte, el saber que estás y lo que haces y cómo lo haces. Y bueno, no hablar mucho más de mí, pues sí que son 25 años ya, desde que empecé con la respiración, con la Osho Diamond Breath, en la que soy facilitador en una escuela internacional. Luego esta creación que conoces de RCI, que es dentro de los mismos parámetros con la respiración, una escuela nacional. Y estoy formado con Peter Levine en Somatic Experiencing, con Merete Goldberg en Relational Trauma y también tengo formación en descondicionamiento sexual. Son muchos años a los que sigo a Osho como maestro. Yo soy un maestro tántrico en el que incluye desde luego la sexualidad en el mundo de la transformación y otra de las cosas que me apasiona y que hemos estado un poquito antes hablando, ¿verdad? Juntos, son las relaciones, ¿no? Las relaciones de pareja, la intimidad y esas dinámicas que se producen cuando nos relacionamos. Bueno, pues gracias, Pushan. Pues antes igual de entrar voy a recordar a la gente si os gustan esos vídeos y si os gusta este de hoy, por favor suscribiros al canal que ayuda mucho a la difusión y compartir el vídeo. Eso, que Vamos se a entrar, suscriban. eso es. Vamos a entrar directamente, Pushan, en una pregunta para mí, porque es una pregunta que me sigo haciendo a veces. Tengo elementos de respuesta en mí, pero todavía hay como, no sé, hay una especie de nube a veces. ¿Qué es concretamente y realmente un trauma? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Qué es para ti? Vamos a abrir un melón, ¿eh? Es un tema que contiene muchas cosas, pero así, para que la gente lo entienda, el trauma es una camisa de fuerza, que es como si nuestra energía se sintiese anulada o constreñida en un momento atrás en el tiempo en el que ese evento fue devastador o demasiado para nuestro sistema y que se manifiesta en el presente cuando las circunstancias alrededor nos llevan a una situación de estrés, ¿no? Entonces, es una sensación que en el presente tenemos de estar encapsulados, de estar inmóviles o de perder el centro o la orientación, ¿no? Entonces, esa situación vivida atrás cuando éramos niños, principalmente, porque luego hay muchas categorías traumáticas, ¿no? Dependiendo un poquito si es trauma de desarrollo, o es por impacto, o es por cirugía, o es por un desastre natural, ¿no? Pero tenemos la sensación de dar un salto atrás en el tiempo, a aquella vez que ya vivimos algo parecido y que no tuvimos las posibilidades o la madurez para poder haber confrontado ese evento de una manera más adulta. ¿Tiene Wow, sentido? perfecto. Bueno, yo por lo menos, para mí sí. Y Y sí. solo un apunte, porque cuando hablamos de trauma, hablamos de impacto, de algo que ha tenido un impacto devastador en nosotros, algo que fue demasiado rápido, demasiado repentino o demasiado poco. ¿Mm? Pero hay otra cosa que llamamos disrupciones, que son pequeños eventos traumáticos que se repiten constantemente en pequeñas dosis. Un trauma puede ser un evento muy grande, un atropello, o puede ser una carencia afectiva que sucede día tras día, en momentos puntuales. Por ejemplo, tienes hambre, eres un bebé, tienes hambre y la comida no llega. Igual llega después, pero al día siguiente vuelve a suceder lo mismo. Hay un lapso en el que el niño entra en estrés, ¿eh? Y eso, si se repite en el tiempo, deja una marca. Y a eso lo llamamos disrupción, ¿no? Es un poquito diferente.
Ah, pero es interesante saber que un trauma no tiene por qué ser algo así tan grande o enorme como una guerra, un asesinato, una muerte repentina, yo qué sé, esas cosas que siempre, una violación, ¿no? Siempre pensamos que los traumas tienen que ver con, de hecho, cuando utilizamos la palabra trauma en general, muchas personas con las cuales puedo estar en conexión tienen miedo a esa palabra, ¿no? Hay miedo también a la palabra trauma. Y yo es una idea que tengo, pero bueno, igual compartiéndola contigo, a ver qué te parece. Yo tengo la sensación de que todos y todas tenemos trauma, básicamente, ¿no? Totalmente. Todos hemos vivido situaciones atrás en el tiempo en las que hemos tenido que manejar una cantidad grande de estrés y no hemos sabido cómo manejarla, porque éramos demasiado pequeños o no teníamos las habilidades suficientes para manejar esa situación, ¿no? Mm. Eso sería, se llama trauma del desarrollo. Es desde que estamos en el vientre de nuestra mamá hasta la pubertad. Ahí hay unas necesidades fundamentales que cuando no están cubiertas dejan unos rastros, que se llaman disrupciones o heridas traumáticas. Y luego, como bien dices, hay traumas que son muy intensos, una guerra, una pérdida de que se te ha quemado la casa, un accidente de tráfico, una hospitalización, pero son diferentes categorías. Por eso hablamos de categorías traumáticas, porque cada una deja un impacto diferente. Pero sí, todos en nuestra vida hemos experimentado esa situación. Wow, qué guay que lo podamos decir así, quiero decir, traerlo a tierra, ¿sabes? Como, bueno, vale, está claro. Todos tenemos esto dentro y a partir de este momento, bueno, pues que vamos a ver un poquito qué podemos hacer con eso. Pero también, mira, me estaba planteando, ¿tú haces una diferencia entre un trauma y una herida, por ejemplo? ¿O para ti simplemente son palabras, pero que dicen lo mismo? Entonces, son palabras que dicen lo mismo. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante y yo lo hago muchísimo en los grupos, que es normal, se llama normalizar. Porque Mm, cuando estamos en un ambiente grupal, tú lo sabes como facilitador, lo que le pasa a uno en pequeñas cosas, ¿no? Me siento así. Al final, ese sentir, hay mucha gente en el grupo que lo normaliza, que se siente exactamente igual. mm, ¿Mm? Entonces sí que es cierto que la palabra trauma, por acepción, tiene carga, ¿eh? Es más suave hablar de herida, pero hablan de lo mismo, hablan de una disrupción de nuestra espontaneidad y de nuestra expresión libre. Algo se vio interrumpido, ¿no? mm, Y esa interrupción deja una marca, deja una huella que tiene un impacto en nuestra adultez, en nuestro mundo adulto, ¿no? Un patrón, como tú dices, una herida. y Y como eso tú, cuando sucede algo, pues pica. claro, sí, bueno, a mí me pica bastante también. Y a mí, yo, no, ahí hablábamos de normalizar. Yo Claro. tengo también una historia personal en la que puedo discernir, puedo recordar esas marcas, esos eventos en mi vida que fueron fundamentales, Mm. en los que sentí cierta devastación o cierta soledad o cierto desamparo, o no me vi visto, no me vi cuidado, protegido, ¿no? Todos tenemos ciertas marcas, ciertos momentos en nuestra vida que marcaron nuestro desarrollo. Me ha gustado antes cuando has dicho que el trauma, también para resumirlo un poco, básicamente es como una gran carga de estrés que en aquel momento no somos capaces de gestionar, o bien porque no hay herramienta o porque simplemente pues, somos demasiado pequeños, no hay capacidad. Y esta gran carga de estrés, si te entiendo bien, se queda encapsulada en el cuerpo de una cierta manera, ¿sí? A través de un Exacto. patrón neuronal, por ejemplo, podríamos verlo así, ¿no? Ok. Ese impacto tiene deja varias huellas, deja una creencia, un imprinting. ¿Qué quiere decir? No soy digno de amor, por ejemplo. Puede ser una creencia en un momento de tu vida en la que los que tenían que tener cuidado de ti o deberían amarte, no lo hicieron, porque estaban muy ocupados, porque no sabían cómo hacerlo. Y tú has vivido esa disrupción, esa carencia de amor, por un periodo. Entonces hay algo ahí que dice, yo no soy digno de amor. Se instala una creencia, ¿no? Pero se instala también un comportamiento. Porque si no soy digno de amor, me voy a comportar de una manera diferente que si soy digno de amor. Mm, Se va a instalar un afecto. Mi forma en la que me voy a relacionar va a estar basado en el comportamiento y en la creencia de que no soy digno de amor. Entonces nunca voy a poder sentirme digno de amor. Voy a crear relaciones afectivas en las que esa carencia se va a manifestar una y otra vez, ¿no?
Y también tiene un impacto fundamental en nuestra construcción corporal, porque ese impacto se manifiesta a través de las estructuras musculares. Son los músculos los que reciben o los que amortiguan el impacto de ese estrés. Wow. Entonces el cuerpo se construye, va construyendo defensas, lo que llamamos una armadura corporal, ¿no? Sí, es lo que comparto muchas veces con las personas. Yo, bueno, utilizando el lenguaje de quistes emocionales que se quedan bloqueados o atrapados en la musculatura justamente, y por eso la necesidad del movimiento corporal en cualquier tipo de terapia si realmente quieres soltar esas cargas, ¿no? Porque el movimiento corporal pues moviliza la musculatura justamente y permite que la energía fluya. Sí, te decía eso, ¿no? Sí, es un poquito lo que comparto también con muchas personas, el tema de como quistes emocionales, energético-emocionales que se quedan como bloqueados en la musculatura, y de ahí la importancia del movimiento corporal en cualquier terapia para poder realmente movilizar esas energías o ese estrés o esas emociones estancadas y que puedan circular, ¿no? Entonces, como ya conozco bastante bien tu trabajo, bueno, bastante, conozco tu trabajo, sí que hay mucha importancia en el movimiento, ¿no? En la respiración también para acompañar ese movimiento. Y de hecho has hablado un poquito, has nombrado de manera muy didáctica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un trauma se instala? ¿Hasta qué punto nos influencia en nuestra, efectivamente, corporalidad, nuestra estructura, las tensiones que se repiten, ¿no? Las personas que siempre le duelen el cuello, o siempre me duele ahí, o siempre me duele allá. Hay una razón también ahí detrás de esto, por supuesto. El tema relacional que has abordado, que me gustaría mucho hablar contigo porque eres una persona bastante especializada también en ese tema de relaciones, de una manera, de relaciones conscientes. Y luego el tema también que has traído antes, ¿no? De cómo esto va a influenciar mi comportamiento, más allá de cómo me relaciono, la creencia que tengo sobre mí mismo y cómo influencia todo mi comportamiento al final en mi vida, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, eso además, luego hablaremos un poquito de RSI, porque todo lo que acabas de compartir de manera muy didáctica, supongo que es lo que enseñáis en la Sí. escuela, que luego me gustaría un poquito hablarlo porque me parece que es un proyecto, no sé, muy completo y bastante apasionante e interesante, por lo que yo conozco en España, por lo menos. Entonces, me gustaría preguntarte ahora, tú personalmente, cuando empezaste este viaje de autoconocimiento, de indagación, el encuentro con tus traumas, cómo ha sido y qué te ha permitido, sobre todo, cómo ha transformado tu vida concretamente el hacer ese trabajo, al mirar tus traumas, trabajártelos, porque claro, supongo que eras alguien antes y ahora eres otro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que me paro en mi día, ahora, ¿no? Como adulto, y digo, ostras, ¿quién iba a decir a mí que iba a hacer lo que hago? Mm. No, no, jamás lo hubiese sospechado. Yo llegué a esto por una situación personal dramática. Me encontraba en una crisis existencial y también de salud, ¿no? Vivía por un tiempo, prácticamente un año y medio, vivía todos los días ataques de pánico, en los que creía que me faltaba el aire, que me iba a morir. Y agradezco, no sé, supongo, no sé muy bien a qué agradecerlo, pero tenía la conciencia de que eso era por algo, de que eso no se iba a solucionar tomando un medicamento o algo externo. Tenía que ver con mi historia, que podía definir. Lo que pasa es que no tenía las herramientas para normalizar eso que yo sentía. Por eso me gusta mucho la palabra normalizar. Porque si en aquel momento hubiese podido estar en un grupo de gente que se hubiese sentido igual, hubiese algo dentro de mí que se hubiese relajado y hubiese dicho, joder, no estoy tan mal, esto es normal, hay más gente que se siente como yo. No, no estoy loco, no me pasa algo, no estoy enfermo. Es simplemente que no puedo manifestarme por mi cultura, por mi sociedad, por la familia en la que nací. Entonces yo nací en una familia con unos códigos, con un padre que era bastante potente, una figura masculina muy potente y una figura femenina más bien victimizada y tres hermanos más, donde el amor llegaba lo que llegaba, con cuentagotas. En una cultura, en una situación política bastante particular en el País Vasco, en una transición, en muchas carencias. Y bueno, eso, como estamos hablando, dejó marcas en mí, ¿no? Y como adulto empecé a sentirme extraño en mi propia piel.
y tenía muchísimas dificultades de acceder a mis emociones, a lo que sentía, no era capaz de describirlo. mm, Entonces tenía la tendencia a guardarlo, a reprimirlo, porque nunca había encontrado un sitio donde eso fuera validado. En mi casa eso no se validaba, lo contrario. Yo lo único que le digo a mi padre siempre desde crío, como llores, te voy a dar yo un motivo para que llores. Los niños no lloran. Es de verdad, y eso, es que tengo grabado esa, o sea, me acuerdo de muchas cosas, muchas circunstancias en casa bueno, que un niño no comprende, pero que le asustan, ¿no? Entonces, bueno, tuve la gran suerte de encontrar, mira, el otro día se lo decía, estoy tremendamente tan agradecido a las mujeres. Para mí las mujeres en mi vida han sido piezas fundamentales, me han ayudado siempre a subir un escalón. Entonces, en ese momento de mi vida encontré a una mujer que facilitaba el trabajo de Osho, las meditaciones activas, y por circunstancias pude ir a un fin de semana, a un grupo, y para mí fue como un despertar. O sea, la meditación dinámica de Osho para mí fue como decir, hostia, ¿qué es esto? El leerle. Fue la primera vez en mi vida que me sentí comprendido. Eso que él escribía hablaba de mi mundo interno, pero yo no podía ponerlo palabras porque no existía en mi mundo. En mi universo, donde yo había nacido, había crecido, eso no existía, no era encontrado, no era verbalizado, no era aceptado, no era amado. Y de repente fue como, esto es lo que yo necesito. Y bueno, en ese momento tomé una decisión muy drástica, cambié mi vida de la noche a la mañana y dije, voy a poner todo lo que tengo en mi sanación. Y no fue, muchas veces hace poco me decía un amigo, "Jo, qué valiente has sido". Le dije, era desesperación, no era valentía, es que no tenía opción. Porque si hubiese seguido donde estaba, probablemente hoy en día estarías enfrente de una persona enferma de ego. Y yo veía que iba hacia allí. Entonces, bueno, pues encontré la Osho Diamond Breath, en la que hoy soy parte del staff, de los terapeutas, de la facilitación de la escuela, y empecé a poner todos mis recursos ahí, en mi viaje personal. Cuando empiezas a respirar, sí o sí conectas con tu energía vital o energía sexual, lo que me llevó también a mirar cómo vivía mi sexualidad desde mis heridas, completamente perdido y confundido de lo que era. Aprendí a vivir mi sexualidad de otra manera y la respiración también te lleva a imágenes del pasado, lo que llamamos el trauma del desarrollo, ¿no? Que es eso que comentaba antes, esas disrupciones o esas necesidades fundamentales que no están cubiertas y conforman nuestro carácter y que suceden desde el embarazo, desde el momento de la concepción, desde el momento en que papá y mamá y un óvulo y espermatozoide se encuentran y algo encarna, ¿no? Una energía que está, donde quieras llamarlo, en la conciencia o lo que sea, decide encarnar en esta dimensión, hasta que somos, sí, en esa edad, 16, 17 años, cuando nuestro carácter está realmente conformado, ¿no? Ese carácter que hemos creado ha sido una forma muy inteligente, por eso hay algo que siempre lo subrayan los grupos, hay que estar muy agradecido a nuestro carácter. Ha ayudado a sobrevivir. Hemos generado unos comportamientos conductuales y unas creencias en orden de poder sobrevivir en un ambiente hostil. ¿Qué pasa? Que eso que nos salvó se ha convertido en el guardián. Eso que nos salvó se ha convertido en algo que me impide realizar mi propia naturaleza, me permite descubrir mi verdadera voz y llevar mi misión o mi esencia a la vida, ¿no? En la forma en la que me manifiesto, en la forma en la que en la forma en la que me relaciono, ¿no? Entonces, mis lentes de ahí se fueron completamente a empezar a descubrir mis propios patrones, cómo me relacionaba, qué significaba el amor para mí, cómo vivía esa relación en pareja, cómo vivo esa relación conmigo mismo, cómo miro al mundo, si el mundo es un lugar seguro, es un lugar inseguro, ¿no? Entonces, todavía sigo en ese viaje, yo todavía sigo, lo sabes, Diego, hay un movimiento brutal ahora mismo con todo el trabajo neurocientífico, neuronal, muscular,
que habla del trauma y sigo aprendiendo porque me fascina mm, y veo el resultado que eso tiene en mí. mm. Entonces, bueno, pues No, gracias, me encanta. Me encanta escucharte y una de las cosas que siempre me ha atraído mucho hacia ti es tu humildad y no la voy a decir, no te lo digo de manera para halagarte, ¿no? Pero sinceramente tengo sensación de tener frente a mí un ser con el corazón abierto y para mí eso es la humildad. No es nada más, ¿no? Que uno puede reconocer sus cualidades y también puede reconocer, pues mira, soy humano y eso me duele y esa es mi historia o eso es lo que estoy viviendo, ¿no? Para mí la humildad es esto y gracias por abrirte y compartirnos un poquito cuál ha sido tu proceso, porque, claro, has hablado de una cosa para mí muy importante, ¿no? Que es el tema de ese protector, ese ego, ese carácter, eh, que al final, ¿no? Desde ese momento nos sentimos indefensos, llenos de dolor, creamos estructuras, ¿no? Desde el trauma creamos estructuras para protegernos y entonces se corta esa parte más impulsiva, más instintiva, más, había una palabra que has utilizado del niño, ¿no? auténtica. Auténtica, ¿no? Justamente y espontánea, eso es lo que también buscaba, ¿no? Esa espontaneidad que de repente, como esa espontaneidad surge de dentro y quiere salir fuera, pues se encuentra con todas esas barreras, ¿no? Y hemos Exacto. sido moldeados para impedir que esto, ¿no? Así, y de hecho, yo creo que más los años van avanzando, más necesitamos reforzar la barrera para que la espontaneidad no salga. Y entonces es como una especie de locura que hace que mucha gente te terminan así, ¿no? Físicamente incluso, ¿no? Y todo el trabajo que propones, que propongo yo también, al final es cómo hacemos para quitar esas armaduras, sabiendo, yo lo llamo el trabajo de la sombra, pero bueno, cada uno lo llama como quiera, sabiendo que al hacer esto, pues va a doler, también va a doler, ¿no? Por supuesto buscamos permitir que la espontaneidad salga de nosotros, es decir, que nuestra esencia se exprese, nuestra alma, si uno quiere llamar así, que se pueda expresar y, como tú dices, conectar con nuestra misión de vida o nuestro propósito, quiénes somos y decir, mira, eso soy yo. Pero claro, al quitar eso, pues vamos a gozar más y sentir más el dolor también. Y un gran trabajo que a mí me gusta proponer y cada vez más me voy en esa dirección es simplemente aprender a vivir el dolor. Una cosa tan sencilla que nadie nos ha enseñado nunca. Nunca nos han enseñado a vivir el dolor, todo lo contrario. Nos han enseñado a intentar evitarlo, negarlo, hacer como si no estuviera cuando está, hacer todo para que sobre todo no llegue. Entonces construimos murallas, ¿no? Un poco todo eso lo que has compartido. Y ahora lo que me viene, yo personalmente también mis traumas, ¿no? Al final que estoy todavía descubriendo y además soy joven, entonces que me queda un buen camino para seguir indagando. Yo creo que hasta el final de la vida, básicamente. Vamos a Hasta seguir. el final de la vida de Ego. Eso es, viendo los Esto traumas. no tiene, como vengas con el objetivo de solucionarlo, bueno, porque lo que dices, son Es capas, súper, vas eso es. afinando el instrumento y eso no se acaba, ¿no? Qué bueno que lo traigas. Esa frase me encanta, ¿no? Si vas con la idea de solucionarlo, vas mal, ¿no? ¿Cuántas personas llegan a sesiones o a talleres con ese anhelo? Y lo puedo entender, ¿eh? Pero y no sé si a ti te pasa, pero una gran parte de mi trabajo, de hecho vamos a poder entrar en las otras preguntas que te quería hacer, que es qué debemos de hacer con los traumas, un poquito así por encima, ya sé que en 10 minutos no vas a solucionar la vida de la gente. Y sobre todo, por favor, que nos puedas hablar de qué es lo que no hay que hacer, porque a veces eso no se dice y es como estoy viendo muchas cosas a veces que, a ver, empieza por donde tú quieras, ¿vale? Y antes de eso, como todavía introduciéndolo un poquito, yo sé que, por ejemplo, con mis traumas, y has hablado de la sexualidad, yo entre los 20 y los 30 he tenido una vida muy dura, internamente, no externamente. Es decir, que no he vivido nada, pero adentro de mí era una guerra permanente. Y la sexualidad se ha visto muy afectada con ello, ¿no? Y Right. entonces, bueno, también, luego si quieres hablarlo un poquito, no sé si antes o después de qué hacemos con el trauma, un poquito de cómo esos traumas afectan nuestra vida sexual. No sé si puede ser breve en esto o si es demasiado largo, igual hacemos otro vídeo para eso, ¿eh? No, lo puedo explicar muy cortito. Tú date cuenta que un trauma es una disrupción. Es una disrupción en el tiempo. Pierdes conexión con el presente. Por ejemplo, ahora estamos aquí los dos tranquilos y de repente empieza a temblar mi casa
hay un terremoto y en ese momento yo pierdo, o sea, lo sencillo es que yo pierda el centro, que se despliegue un dispositivo dentro de mí que es de supervivencia, ¿no? En donde todo se acelera. Bien. Esa disrupción, ese momento en el que recordamos o volvemos a tener las mismas sensaciones que tuvimos atrás en el tiempo, nos hace perder la raíz, el centro y los límites. Mm. Es como si, ¿no? Como si ahora estamos los dos regulados, tranquilos, hablando, y de repente se despierta un programa en el que Diego es una amenaza, en el que no me está haciendo la pregunta que quiero, en el que no sé si estoy quedando bien con el público, y ya empiezo a entrar en agitación. Ahí, eso indica que mi cuerpo está manejando estrés, está manejando una situación donde no se siente totalmente seguro y confortable. Sí, porque el trabajo del trauma es un trabajo de conciencia y de atención. Yo puedo rastrear en el presente cómo estoy perdiendo la conexión, cómo estoy perdiendo el centro, cómo ya no siento las piernas, cómo todo empieza a girar en torno mío, cómo todo se empieza a acelerar, cómo los límites se empiezan a desfigurar, cómo mis ojos ya no empiezan a ver cosas alrededor, sino que se enfocan en un sitio. Pasan un montón de cosas que no son cognitivas, son fisiológicas, Mm. ¿no? Porque gran parte del trabajo del trauma es somático. ¿Qué quiere decir? Que no es un trabajo conceptual o cognitivo, es un trabajo de rastrear sensaciones corporales, porque sucede en el cuerpo. El cuerpo es el que entra en estrés y despliega una serie de estrategias que nos ayudan a sobrevivir, porque eso es el final de todo, de la vida, de nuestra fisiología, de nuestra biología. El sistema nos está todo el rato ayudando, no importa de qué forma, a que nos sintamos seguros y que sobrevivamos. Mm. Entonces, claro, porque luego eso abre muchas, por eso te digo que era un melonazo, ¿no? Es como un súper tema. Ahora se abren muchísimas ramificaciones. Si tú y yo, por ejemplo, vamos a entrar en intimidad, ¿no? Creo que me preguntabas acerca de la sexualidad. Y yo ya tengo varias historias pasadas en las que me he sentido abusado o no me he sentido respetado o he creído que he tenido que hacer algo, tengo como hombre que funcionar o lo que sea. Eso ya genera estrés y ese estrés me hace perder conexión. Entonces, si dos seres se encuentran en la sexualidad, que es algo tan íntimo y tan delicado, en estrés, es muy difícil que algo pase profundo, porque se están encontrando dos superficies, no se están encontrando dos centros, Claro. ¿no? Entonces, y gran parte para mí, y vamos, yo lo tengo meridiano con mi propia historia personal día a día, gran parte es cómo puedo potenciar todo el rato mi sensación de estar enraizado, centrado, presente y atento. Mm. ¿Y dónde pierdo la conexión? ¿Dónde vuelvo a proyectar en una situación algo que no sucede tal y como yo lo interpreto? Y tal y como mi cuerpo lo vive. Y tal como mi cuerpo. Exacto. Mm. Exacto. Buena clave, porque eso mi cuerpo lo está viviendo en ese momento. El latido cardíaco se ha acelerado, mis músculos se han preparado para hacer algo, mi visión se ha preparado también para hacer algo, ¿no? Y eso se puede rastrear, eso se puede reparar. Ok. Ahora, claro que conlleva un entrenamiento. Es como si vas a ir al gimnasio y quieres tener un cuerpo, pues te va a hacer falta un añito o 2 añitos de hacer unos ejercicios específicos. Pues esto es lo mismo, es entrenar algo que ha sido perdido, que ha perdido tono, que ha perdido conciencia, que ha perdido presencia, ¿no? Cuando hay una situación devastadora, todo ese programa que se despliega de supervivencia normalmente ha sido interrumpido. No hemos podido desplegar nuestras capacidades de lucha o huida para salir de una situación incómoda. Hemos aprendido a disociarnos y a congelarnos, a desconectarnos. Mm. Entonces, en el trabajo, ¿no?, lo que se propone es apoyar al cuerpo a completar esos movimientos que entonces, porque éramos demasiado pequeños, no pudimos hacer. O en otras situaciones más bizarras o más duras, como puede ser una guerra, incluso un adulto no puede hacer mucho. Mm. Entonces habla de estrés postraumático,
¿Qué quiere decir? Que esa persona no ha podido, en una situación extrema como es una guerra, ha vivido igual, yo qué sé, por lo que se puede vivir una guerra, digo, que es brutal. No, tampoco lo sé. Y todas esas respuestas, toda esa amenaza, todo ese estrés se queda en el cuerpo de forma continuada. El sistema nervioso no es capaz de moverse. Está como si fueses en un Ferrari con el acelerador a fondo y con el freno a fondo. Hay carga, pero no hay movilidad. Y eso al sistema nervioso, al sistema muscular, al sistema digestivo, al sistema respiratorio le cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Sí, Y viene, lo que lleva exacto, lo que tú decías antes, ataques de pánico, ansiedad, exacto. angustia, en mi caso, enfermedad Síntomas, autoinmune, síndrome, enfermedad de Crohn, yo qué sé, miles, ¿no? insomnio, Mm, depresión, claro, digestivo, claro, claro. muscular, lumbalgias, Mm, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es energía estancada, porque un cuerpo saludable es energía en movimiento, tú lo has dicho. Lo que soluciona la resolución es el movimiento expresivo. Cuando estamos en movimiento movemos energía. Cuando estamos disociados o congelados, esa energía se retiene. Cuanto más se retiene más tiempo, genera enfermedad, porque no hay movimiento. claro. ¿No? Como agua que se pudre, ¿no? Exacto. Mm, Cuando el agua no corre, se empieza a pudrir, porque el agua necesita oxígeno, necesita movilidad. mm, wow. Entonces ahora, pues, Pushan, preguntarte. Bueno, yo sé que tú acompañas personas, por supuesto, en terapia individual, ¿no? Vale. Presencial en País Vasco, online. También estás efectivamente colaborando ya con tantas cosas que no sé exactamente dónde situarte, qué decir, pero principalmente aquí en España en RSI, que es la escuela que has creado con Sonia, me la voy a llamar así, Radipa. con Pradipa, ¿vale? Gracias. Y que de hecho vendrá algún día, en unos meses seguramente nos hablará también. Es una persona, no sé, maravillosa. Bueno, una crack. Y los, Sonia es una crack. sí, y los dos juntos habéis podido crear un programa que me parece muy, muy bonito y que me gustaría que puedas hablarlo un poquito, igual unirlo con lo que te estaba preguntando antes, qué hacer con los traumas, qué no hacer. Ya has empezado un poquito a responder y si quieres unir eso con lo que hacéis en RSI, porque al final así vamos a poder, creo, ejemplificarlo un poquito mejor, o si quieres lo disocias, como tú quieras. Me gustaría recoger la pregunta de qué no hacer. Bien, empezamos por ahí. Porque sucede un fenómeno, Diego, que el trauma es como un canto de sirena, nos atrae. Mm, Es como un centro gravitacional que te va cantando. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro crecimiento personal, nuestro sistema está diseñado mm. para sanarnos. Tenemos la capacidad y la enfermedad es como el cuerpo nos avisa de que hay algo que tenemos que revisar. Y yo sé que esto tú lo sabes súper bien, ¿no? Si consideramos que ese trauma nos está llamando para que lo sanemos, una de las cosas que yo creo que es muy importante es empezar a repasar y a tener conciencia de dónde ponemos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro dinero. Wow. ¿En qué tipos de ambiente me muevo? ¿Con qué tipos de personas me relaciono? Y si eso me da paz o me quita paz. Wow. Porque generalmente, te digo, veo muchísimas personas, la mayoría tienen la tendencia de ponerse en esas situaciones que no les son favorables y que reproducen una y otra vez constantemente esas sensaciones que ya tuvieron. Porque la creencia, esa creencia, ese core belief, ¿no? Lo que necesita es ser probado constantemente que es cierto. Entonces, si yo tengo el core belief de que no me quieren, me voy a poner siempre en situaciones en las que no soy querido. Porque de esa forma vuelvo a tener una identidad. Tengo una identidad que se identifica con cosas que creo. Con toda esa armadura que hemos dicho antes, ¿no? Al final nos creemos que somos esa armadura en vez de esa espontaneidad que surge y claro, hay miedo a si ya no soy esa armadura, Exacto. soy. ¿Qué soy yo? Entonces, has dicho algo también que antes que ha sido muy bonito. Crecer es doloroso. ¿Por qué? Porque para salir de eso que es conocido y que no me sienta bien, pero que conozco y es seguro porque es conocido,
al dar un paso hacia algo desconocido, hay un vacío. Es cierto. Y yo lo experimento muchas veces. Tengo esa sensación de decir, ostras, yo tengo que crear algo que en mi mundo no ha existido. Si la relación o las relaciones que yo he tenido emocionales siempre han sido a través del conflicto, para mí crear una relación donde no hay conflicto es como, hostia, ¿cómo cojones se hace eso? ¿Cierto? Porque yo no lo he Vale. vivido. Yo no he vivido en una casa donde mis padres se respetasen, se amasen, consensuaran, nos protegieran, cuidasen el tono de voz, lo que nos decían. No. Ah, sí, tú, niño, cállate. Va, fi, fu, fa. Y eso se normaliza. Entonces, ¿qué es lo doloroso? Que para salir de ahí experimenta uno un dolor de vacío, un dolor de confusión, de miedo, de dolor físico, Mm. porque es como si rompieses un huevo y saltases a un vacío, hasta que sabes que tienes alas, salen y dices, hostia, si puedo volar. Si Eso por aquí también puedo existir. es un punto que me gustaría, lo siento de interrumpirte, pero es que veo tantas personas aterrorizada, o no sé si se dice así en castellano, Sí, aterrorizado. por ese, ¿no? Eso de salir de lo que la gente lo llama zona de confort, yo ya lo llamo zona de seguridad, tal como lo has traído ahora, porque de confort no tiene nada. No es nada cómodo estar en un ambiente permanente, estando donde no quieres estar, con gente que no quieres estar, hablando de cosas que no quieres hablar. Bueno, en fin, es horroroso, ¿no? Entonces sí, con lo que estamos hablando de que se llama la zona de confort, lo que realmente no tiene nada de cómodo, ¿no? A mí me gusta cada vez más llamarlo zona de seguridad, ¿no? Como lo has traído tú. Porque al final, efectivamente, no es nada cómodo estar en relaciones donde no quieres estar, en lugares donde no quieres estar, hablando de cosas que no quieres hablar, haciendo cosas que no quieres hacer. Y la realidad es que es el cotidiano de la inmensa mayoría de la gente trabajar en algo donde no quieres, estar en pareja en general con una persona con que igual sí quieres estar con ella, pero la relación no es la que quieres, no te sientes libre, no te sientes, no eres tú. Bueno, todas esas cosas que, bueno, que ya sabemos. Y cuántas veces yo por lo menos me he pillado quedándome tomando caña cuando hacía una hora que ya quería irme a casa. Ese ejemplo tan tonto, pero que me ayudó mucho estar en grupos, como lo traías antes, para darme cuenta de que no soy solo. No solo a mí me pasa quedarme sentado en la silla de la terraza del bar y que quiero irme a casa y no me atrevo. Pero ¿para qué coño no me atrevo? Es que, es que es increíble, ¿no? Como las huellas que dejan eso. Y entonces, bueno, nos has hablado un poquito de una cosa de efectivamente que debemos dejar de hacer, entre comillas, es reforzar el patrón. Si te entiendo bien, reforzar Exacto. el trauma, ¿no? Bravo, Y bravo. empezar poco a poco a tomar conciencia de, bueno, estoy en ese patrón, estoy en ese trauma. Y básicamente, igual para ayudar a la gente que nos escucha, es muy sencillo. Cuando estoy sintiéndome mal, es que no estoy en mi lugar, básicamente, ¿no? Me toca movilizarme. Y hago un matiz cuando me estoy sintiendo mal porque estoy de una manera siguiendo mis patrones, ¿no? Porque efectivamente, como hemos traído antes, si nos ponemos en un contexto terapéutico de trabajo, de indagación interna, vamos a pasar por momentos donde no nos sentimos bien, está claro. Pero ¿cuál es la diferencia clave para ti? Te lo digo para mí, es el tema de que hay conciencia, de que es voluntario, que lo quiero trascender. Entonces, de esta manera no lo estoy reforzando, pero me permito, de esta manera, afrontarlo de una vez para pasar a otra cosa, ¿no? No sé si tú lo ves así también. Lo veo completamente igual. Mm. Cuando inicias un proceso de transformación, es sí o sí vas a pasar por el dolor, ¿no? Lo que es importante en eso es saber que eso va a ser así y generar un espacio de seguridad. Porque me ha gustado mucho, como lo has dicho, en vez de zona de confort, zona de seguridad. Porque instintualmente estamos diseñados, perdona, estamos diseñados para buscar todo el rato la seguridad. Tenemos un sistema central de neuroreceptores que están todo el rato buscando por señales. Todo nuestro sistema está todo el rato buscando cuán seguro estoy aquí. ¿Puedo ser yo? ¿Puedo bajar mis defensas y abrirme? ¿O tengo que estar atento porque algo malo va a pasar? Se llaman predicciones negativas. Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Digo, que eso la mente no lo sabe.
es completamente inconsciente, es un programa que está diseñado inteligentemente por el cuerpo para protegernos, ¿no? Entonces, nos podemos mover, podemos transformarnos cuando nos sentimos suficientemente seguros. Entonces, podemos estar preparados para dar el salto, para sentirnos curiosos y decir, hostia, vale, voy a probar esto. Mm. Y como tú decías, ese salto es salir de un círculo que hago una y otra vez y que conozco y que sé a dónde me lleva. Porque lo he repetido, porque es seguro y porque me he especializado. Sí, 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 sí. me he especializado en algo que hago bien. Me río de mí, por eso. Y no solo eso, sino que es que esto es muy chulo, porque esa especialización tiene una parte muy positiva que me puede ayudar a desarrollar un gran trabajo. El trauma tiene una parte positiva. Mm. El Ok. carácter tiene una parte positiva. Mi especialización me puede llevar a tener un buen trabajo, o tener el trabajo de mi vida. Mm. Ahora, como es una especialización que viene de un evitar, ¿eh? ¿Eh? Es importante poner luz y decir, ok, esto es lo lo hago por esto y puedo hacer lo mismo de forma diferente, sin la urgencia, sin el estrés que me genera activar ese mecanismo de protección que conforma mi carácter. Mm. Y me gusta repetir esto porque veo el efecto que tiene la gente cuando dice, hostia, es verdad, joder, yo de mi herida, yo estoy aquí hoy sentado. Yo he hecho de mi herida un arte. Y de mi herida he tenido muchas cualidades, porque a mí me ha salvado mucho la conexión social, mis amigos. Yo sé moverme muy bien en lo social, porque me he entrenado, ha sido mi forma de salvar el culo en muchas situaciones. Hacerme Mm. amigo, ser amoroso, ¿eh? Ser buen Entonces, chico. ¿eh? Ser buen chico, buena persona. Exacto. Claro. Eso tiene un valor y ese valor no se pierde. Se puede recorrer esa otra parte en la que hay cierta inseguridad, en la que hay cierto miedo de que si soy yo me van a dejar de querer, por ejemplo, Mm. ¿no? Que eso era, en mi caso, gran parte de mis ataques de pánico. Era como si vivía una doble vida. Lo que mis padres y mi ambiente esperaba de mí y quién era yo. Mi mundo interno. Eso no se encontraba. Estaba completamente... me sentía dividido. Mm. Y eso genera neurosis, genera ansiedad. Porque hay una parte de ti que no se despliega, no se desarrolla. Claro. Y, ok, qué guay, gracias por aclarar un poco Mm. eso. Y ahora lo que me viene es ganas de preguntarte sobre la escuela, sobre el RSI. Mm. Porque claro, todo lo que hemos hablado ahora, tú acompañas personas individualmente, haces muchas cosas de grupo, de hecho luego pondremos todos tus contactos aquí abajo y la gente te podrá seguir. Gracias. De hecho, no es tan común tenerte una entrevista, no he visto tantas, así que te agradezco. No, la verdad que no. ¿Y qué es RSI y qué hacéis ahí y cuál es vuestro objetivo al final con esto, ¿no? Bueno, RCI sale de una inquietud muy grande de Pradipa, que tú bien conoces, y que es una gran profesional y que, bueno, pues hacemos el mismo trabajo, venimos del mismo sitio, que es de las enseñanzas de Wilhelm Reich, ¿no? Entonces, Pradipa y yo tenemos una relación personal desde hace muchos años y en un momento dado tuvimos la urgencia de decir, "Jo, tenemos que enseñar esto". Bueno, yo ya lo enseñaba, pero para mí era fundamental decir, Pradipa, tienes que salir, esto hay que enseñar. Hay que formar a gente para que trabaje con gente de una manera en la que el cuerpo sea completamente incluido. Mm. ¿Mm? Entonces, desde ese encuentro desarrollamos RCI, que tiene 4 patas fundamentales. La primera es la meditación. Todo RCI se sostiene en el pilar de la meditación. Hay una meditación en la mañana y una o 2 meditaciones a la tarde. ¿Para qué? Porque sí, está la personalidad, está todo el trabajo con el trauma, la terapia, pero hay algo que va más allá, que es la conexión con el espíritu, con la conciencia. Y eso se alcanza a través de un estado meditativo. Ahí se resuelven muchas cosas, eres capaz de ver cosas que cuando estás involucrado no ves. Entonces es como una fractura entre la personalidad, entre una mente pequeña
y una mente más grande, que es lo que la meditación nos propone, ¿no? Es como regresar a casa y ver que somos un momento en espacio-tiempo, con unas circunstancias, con unas ideas y con una forma de vivir, ¿no? Y eso es como nuestra primera intención, de apoyar a gente que trabaja con gente o en un proceso personal, a anclarse en esa meditación. Y luego tiene tres grandes patas. Una es el trabajo de Wilhelm Reich, en el que habla que todo ese trauma del desarrollo tiene un impacto en los diferentes segmentos de nuestro cuerpo, desde el suelo pélvico, al abdomen, al diafragma, al pecho, a la garganta y a los ojos, donde acumulamos trauma y energía contenida, congelada por eventos que nos han sucedido en el pasado y que impide que nuestra ola respiratoria suceda de una manera natural, como un bebé recién nacido. Mm. Porque un bebé está libre, no tiene filtro, está completamente enraizado y confianza en la vida. Y contiene todas sus capacidades de inocencia, de juego, de curiosidad, de amar, ¿no? Y es cómo puedo desde el adulto volver a recuperar esa sensación, descargando y soltando tensiones musculares a través de ciertos ejercicios y ciertas respiraciones actings que corresponden a cada segmento y que tienen la capacidad de hacerme movilizar y completar movimientos que no pudieron ser completados. ¿Ok? Esto es la gran. ¿Y cómo sostener a alguien, cómo apoyarle a alguien en una sesión de respiración? Abrir su canal energético, ¿vale? Mm. Y a movilizar esas energías que hemos reprimido o que nos hemos separado. Claro. Vale. Eso luego tiene otra gran parte, que es el trauma, el modelo del trauma. ¿Qué es lo que sucede? Esto que estamos hablando. Cómo cuando hay un evento en el presente en el que las cosas son demasiado y entro en estrés, se despliega un programa en el que doy un salto atrás en el tiempo, normalmente a una edad en la que era un infante, de 3, 2, 1, 7 años, en las que vivo, siento y creo lo mismo que me pasó. Y pierdo la conciencia con el adulto que tiene recursos para negociar con esa situación de una forma diferente. Mm. Y cómo puedo generar recursos, cómo puedo generar un método o algo que me ayude a estabilizarme más y más en el presente y en el adulto que soy. Y desde ese adulto que soy, que quiero ser, ir atrás en el tiempo y rescatar a ese niño encapsulado que no recibió el amor que se merecía. Wow. ¿Eh? Entonces esta es otra parte, cómo eso tiene un impacto en mi cuerpo físico. ¿Mm? Y luego está cómo acceder a eso a través del trabajo facial. Mm. Porque todas esas energías, emociones, sentimientos en el cuerpo físico se manifiestan a través de los músculos y las fascias y los líquidos. Son los músculos y los líquidos y las fascias lo que son capaces de movilizar, como tú has dicho antes, todas esas energías, emociones que están contenidas, reprimidas y que me quitan vida. Mm. Entonces, la pregunta sería, ¿qué movimiento de vida? ¿Dónde estoy reteniendo vida en mi cuerpo? ¿Y por qué? Porque puede que haya vergüenza, puede que haya culpa, puede que haya miedo, puede que haya dolor que intento evitar. Y si lo evito, ya no puedo volver a recuperar mi impulso creativo, mi dignidad, mi autoridad interna. Mm. Entonces eso es como algo que estamos todo el rato ahí, pam, 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 martillando, aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora. Y la última pata sería mirar lo que se llama las estructuras de carácter. ¿Cómo esas necesidades fundamentales que no fueron cubiertas van dejando un rastro físico, emocional, mental, afectivo, sensorial? Y cómo mi configuración física está reteniendo vida y cuál es mi carácter y la creencia que está detrás. Wow. ¿No? Entonces, todo Wow. eso, Vaya programa. o sea, es brutal, ¿eh? O sea, y Sí, de hecho, quizás necesitaríamos un par de módulos más para poder realmente acceder a toda esa información. Pero en sí. un principio es bastante completo para que ese que ya está haciendo un trabajo de danza,
de terapia, de sexualidad, tal, tenga muchas más herramientas para poder acompañar a la gente de una forma honesta. Mm, Porque tú has dicho, yo no he inventado nada, Diego. Yo todo esto está inventado, pero sí que lo he encarnado, sí que he hecho mi trabajo y sigo haciendo mi trabajo para realizar y poder transmitir esto. No enseñar, transmitir, porque es una transmisión. me gusta mucho esa Ahora, definición. vale, porque ahora tú pones el chat este y pones respiración, no sé qué, pues, y, madre mía, te sale toda la información que necesitas, pero es cognitivo, no está anclado en el cuerpo físico. Y es en el cuerpo físico donde anclamos, donde nos sentimos alineados, mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y eso es lo que estamos todo el rato. ¿Cómo poner que mi mente, mi cuerpo, mi espíritu estén alineados y tengan una dirección Mm. y Me, me- puedan prepararme para desplegar mi plan de vida, para poder entregar eso que tengo al mundo? Porque este mundo, ahora me voy a poner romántico y un poco trascendente. Dale, Si dale. alguien, si alguien sensa, Diego, si tú estás en tus sensaciones, en tu sensar, tú no puedes hacer daño a nadie, es imposible, porque te harías daño a ti. Mm, Entonces, si este trabajo se amplificara, se acabarían muchísimos conflictos. No habría una madurez, porque ¿cómo voy a hacer daño a alguien? Si senso el dolor del otro, que es mi dolor. mm. ¿No? Entonces, nuestra intención es recuperar eso, recuperar ese sensar, esa capacidad de decir, hostia, joder, soy un humano y un humano puede destrozar la vida de un humano, sí, pero es que un humano puede sanar completamente a otro. Tenemos esa dualidad. Pues muchas gracias, Pushan, por lo que ¿verdad? Porque me has dejado también ahí con un sentir tan... Es muy profundo. Yo conozco tu trabajo y el de Pradipa. No he hecho la formación de RSI, pero he hecho 2 retiros con vosotros. Y bueno, y un taller suelto, creo que me acuerdo también. Y la verdad, he vivenciado lo que has comentado, también bueno, en otros espacios, ¿no? Pero em, el trabajo que proponéis para mí es imprescindible. Que la gente lo hagan contigo o con cualquiera, da igual, pero eso que estás trayendo ahora es muy, muy, muy importante que lo hagamos y como tú dices, yo creo que muchas veces hemos podido escuchar, ¿no? Que los que nos dedicamos a este mundillo, los que participamos a talleres de autoconocimiento, somos egoístas. Pues yo creo que todo lo contrario. Las personas que se miran y que se trabajan son personas que aportan muchísimo y no dejo de decirlo, si realmente los conflictos externos nos afectan, nos mueven, pues hay que empezar a actuar. Y o te vas, por ejemplo, a casa ahí a ayudar, o sales de tu sofá y empiezas a mirar el conflicto que hay en ti y a dejar de vertir mierda en el mundo a través de juicios, bueno, en fin, Bravo. todo lo que hay, ¿no? Bravo, bravo. Y Eso es bonito porque es lo que hablabas del trabajo con la sombra. Como también conozco un poquito el trabajo que haces, me parece muy honesto porque la sombra es todo eso que está en nuestro inconsciente y que nos lleva a sitios sin darnos cuenta. Y esa sombra es la que proyectamos en el mundo, exactamente, es la que juzgamos y es la que queremos destruir. Y si hacemos el trabajo con la sombra, iluminamos y llevamos amor y compasión a esa parte, se acaba el conflicto fuera. Así que es importante ser egoísta en un principio. En este trabajo hay un punto, hay un momento de egoísmo. Sí, es importante. de volver a uno mismo, Sí, simplemente. es fundamental. Para que luego puedas realmente entregarte, pero entregarte estando. Y responsabilizarte, ¿no? De lo que tienes dentro y lo que hasta ahora inconscientemente has volcado fuera. Muchas veces comparo, Exacto. ¿sabes? El mundo como, no, bueno, ya que estamos en la parte más trascendental de la entrevista, todo el mundo material está sostenido por un mundo energético y ese mundo Total. energético lo veo como un gran potaje y cada uno vamos aportando ingredientes a ese gran potaje. Entonces la pregunta es, ¿qué aporto yo? Si lo que aporto es un estado vibracional de miedo, de odio, de juicio, bueno, pues eso es lo que pongo. Aunque yo no esté matando a alguien directamente, participo. Si lo que empiezo a poner es conciencia, amor, compasión, incluso hacia el que hace el mal, entre comillas, entonces ahí estoy vertiendo pues cosas bonitas en este potaje y al final el resultado y el sabor que tendrá el potaje pues serán la suma de nuestra energía colectiva, ¿no? Entonces,
animo muchísimo a las personas y quiero subrayar que el proceso de RSI no es solo para personas que quieren formarse como terapeutas, es un proceso también que viene muy bien para cualquier persona que quiera hacer un trabajo personal y empezar a tener un impacto positivo en sus familiares, con tus hijos, porque aprender a acompañar a tus hijos en sus traumas, en sus movidas, o si eres profesor o profesora, aprender a acompañar a tus alumnos, yo qué sé, pues me parece que eso, que no es solo para terapeutas, yo creo que lo que hacéis se debería de enseñar en la escuela, en las universidades, Gracias, Diego. y todo. Y yo tengo muchas ganas de poder hacerlo cuando las Ya, circunstancias me lo permitan, porque, bueno, me, sí, lo me tengo encantaría en mi muchísimo lista. que lo estuvieras. Lo sé. Me Sí. encantaría muchísimo que estuvieras. Y Porque creo que lo que haces y cómo lo haces tiene mucha verdad. De verdad. Te lo he gracias. dicho en otras ocasiones y te lo voy a repetir. Gracias. Y terminaré con una pregunta también trascendental, igual un poquito, me gustaría tener tu opinión sobre esto. Una vez me vino esa frase, ¿no? Como que el trauma es inevitable y deseado por el alma. ¿Qué te parece? Estoy completamente de acuerdo. Mm. Bueno, pues ya está. Sí, Qué bien. Sí, sí. sí. Y cuando uno hace el trabajo, o voy a decir, yo creo o soy consciente de que esta ha sido mi elección, de que mi historia de vida y todo lo que he pasado ha sido mi elección y mi pacto ya venía pactado. Wow. Lo que pasa es que cuando estás involucrado no te das cuenta y cuando empiezas para mí por eso es importante el proceso de la meditación, empiezas como a alejarte, es como que es perfecto, es como tenía que ser, no podía ser de otra manera. Sí, comparto totalmente contigo. Para mí la meditación ha sido y está siendo pues, la mejor terapia que existe en el mundo. No necesitas a nadie. Es que eso es lo más, bueno, lo más fuerte, lo más potente. Porque te encuentras, como has dicho, has utilizado una fórmula muy bonita, ¿no? Vuelves a casa. Y eso es algo que, mira, cuando yo escuchaba gente en internet decirlo y no, sin tener la experiencia, es que es muy difícil entender esto. No es un entendimiento, es una experiencia que se tiene que vivir. Exacto, muy bueno. La mente pequeña no lo puede entender, es una experiencia. Right, right, Lo right. sabes cuando lo experimentas, no antes. Eso es. Pero, Qué guay. Pues vamos a ir terminando. Mira, hemos hecho más tiempo de lo previsto, casi una hora, pero bueno, para mí ha sido una hora hemos apasionante, hecho. ha sido demasiado Madre mía. corto. Haría otras... Yo creo que volverás, seguiremos Cuando hablando. quieras. Me encanta hablar contigo, me encanta hablar de Qué lo que me guay. apasiona, que es esto, la verdad. Pues no sé si hay algo más que quieras aportar para terminar este encuentro. Nada, agradecer tu impulso de invitarme, de que tengas este canal de YouTube, de que puedas expresarte y que puedas manifestar eso que estás manifestando en tu forma y en tu manera. Y que hay muchas formas, desde muchas tradiciones de nombrar lo mismo que nombra. Mm, ¿No? Desde tu lenguaje, que me parece también correcto, desde el chamanismo al final. Don Juan lo que llamaba voladores son sombras, desde el trabajo de las sombras, son esas pegatinas emocionales que nos cargan. ¿No? Y son formas románticas o de esto de ponerlas. Yo tengo una mente ingeniera, esa es la verdad. Una vez alguien me describió como un ingeniero espiritual. Yo necesito, mi mente necesita comprender y decir, luego es más fácil llevármelo al cuerpo. Entonces quería eso, agradecerte y a los oyentes también decir bueno, que haces un trabajo excelente, lo sé, con esos grupos que espero que te crezcan muchísimo más, Diego. Con tu aromaterapia también que es otra parte, es que también, ¿no? El efecto que puede tener un aroma en la memoria, ¿no? vale, Y sí, que sí. también ayuda, ¿no? A la transformación y que ojalá que tu canal vuele. Gracias, Bushan. Y para terminar, porque sé que es importante para ti, lo es para mí también, me gustaría agradecer a Osho y una pequeñita frase así. Y gracias a ese gran maestro que a mí también me ayuda mucho cada vez que lo escucho, es una hostia, aunque lo he escuchado 1000 veces y he escuchado la misma cosa 1000 veces, es como hostia, una vez más, es como gracias. Así que Sí, agradecer a este personaje, esta alma que ha encarnado y que, bueno, en fin. Gracias, Pushan. una gran luz en el camino, ¿cierto? Después, bueno, hasta la próxima. Gracias, hermano. Un abrazo Chao. enorme. Chao, bello, chao.